Hola. Buenas tardes ante todos. Estamos acá con Amira, es una amiga mía. ¿Cuál es tu edad? Mira, desde 18 años. ¿El distrito donde vives? Yo vivo en el distrito de Surco. Bien. Bueno, el concepto que somos un servicio de Love Share Motion a la cual nos basamos en dar otro tipo de especialidad, no como lo que hoy en día se llama ortodoxamente los psicólogos, se ha visto que mayormente no llegan al punto específico que hoy los adolescentes buscamos, ya que mayormente los adolescentes o jóvenes nos refugiamos en amistades porque sentimos que podemos compartir o conectar. Entonces, a través de eso, hemos querido hacer un servicio mediante un blog juvenil de contar nuestras experiencias anónimamente, a la cual también ayudarlos con nuestros servicios y talleres que son pues la parte de integración, paseos, talleres de autoestima, cómo evitar un poco más que todo la ansiedad, depresión y estrés, pero de una forma más divertida, más llegar al punto de conectar con los jóvenes, a la que hoy en día no se ha visto en ningún otro servicio. La pregunta es, ¿alguna vez has tenido ansiedad, depresión o estrés? ¿Y cómo has llegado a sentirte si has llegado a tener estos tres factores? Sí, en muchas oportunidades de mi vida sí he tenido bastante ansiedad y estrés. Eh, un ejemplo podría ser en la universidad. En ese caso, cómo yo lo vivía o cómo lo afrontaba. Mm, digamos que esa sensación de estrés o ansiedad como que te hace sumergir mucho en ese estado de ánimo negativo en el que tal vez no tienes los ánimos de hacer tus actividades como lo harías diariamente, o tal vez estás de mal humor, o no puedes dormir, o duermes en demasía. Y creo que para afrontarlo trataba de tener un espacio tranquilo, bastante silencio para concentrarme en hacer mis cosas y entregarlas a tiempo. Okay. ¿Y qué has hecho cuando has pasado por estas etapas, más que todo? O sea, ¿cómo te has llegado a tratar de, no sé, evitarlo o aceptarlo? O sea, ¿qué has hecho cuando has llegado a entrar en estas situaciones? Bueno, en esos momentos en donde yo me sentía así con ansiedad o estrés, la verdad es que normalmente no lo cuento. Mm, Supongo que mis amistades o mi círculo social sabe bastante que algunas personas que lo padecemos tratamos de resolverlos de manera individual o en caso que si ya no podemos, lo comunicamos con ellos. O sea, más que todo, lo que sientes que es algo, digamos, más ligero, entre fuerte, lo llegas a conservar, o sea, a compartir un poco más con las personas de tu entorno a la que tú crees, pero cuando ya es algo que no puedas controlar, es como que necesitas, digamos, más, ya no sería de amistad, sino sería algo como esa padres o ayuda. A eso te estás llegando a referir. Sí, exactamente. Ok. ¿Qué tipo de emociones has sentido cuando has pasado por esta etapa? O sea, emociones negativas, no sé, ira, miedo, tristeza, odio. O sea, ¿cuál ha sido más que todo las emociones o la emoción más fuerte que has llegado a sentir las veces o las veces que has tenido esta etapa? Bueno, las dos emociones que más podría destacar fueron la tristeza y el enojo. Primero, la tristeza porque estás, como mencionaba, en ese estado de ánimo en el que tú ni siquiera sabes cómo controlarlo o cómo reaccionar, porque es algo que ya simplemente te llega y te sorprende porque tú estabas tan tranquila. Y el enojo porque ya me frustra no poder estar bien para hacer mis cosas como yo quisiera. Y a veces uno tiene objetivos o metas a corto y largo plazo. Y digamos que el no sentirte bien también te obstruye y no puedes hacer todas esas cosas con normalidad. Además que todo, el enojo hace que no puedas avanzar con los propósitos que tú te llegas a poner. Entonces, eso es muy... Sí. ¿Son frecuentemente estas sensaciones? O sea, ¿son frecuentes, diarios, mensuales, anuales? O sea, según tú, ¿cómo las has ido viendo, cómo lo ves? No diría que son tan constantes, pero en ocasiones cuando se presentan cosas
que tienen más responsabilidad como una práctica o un examen, algo que sí o sí tienes que pasar con nota probatoria, digamos que ahí es donde más llega la presión y es donde uno también se tensa y suele pasar por ese tipo de emociones. ¿Y cómo influye, no? O sea, ¿cómo influye en tu entorno cuando te llegas a sentir así? O sea, ¿cómo llega a influir en tu entorno social, familiar, no sé, en cualquier entorno en el que tú mayormente participas o de tu día a día? Bueno, en mi entorno podría decir familiar que en realidad yo no paso mucho tiempo con mis padres, pero las pocas veces que yo los veo, trato de hablar o dejar mis cosas aparte, como mi estrés o mi ansiedad, porque no me parece justo que yo trate de llevar esa energía con ellos. O con mis amistades también trato de calmarme un poco y tener unas conversaciones tranquilas, conversar. Y más que nada, lo que me sucede, trato de manejarlo todo, como dije, individualmente, para ya no perjudicar a ninguno mis, de las personas de mi entorno social. O sea, más que todo tratas de manejar, digamos, esa energía que absorbe para que no llegue a chocar con las otras personas que de repente tienen, no sé, hayan pasado por un día pesado o hayan tenido un mal día, para que al menos como que sientan el ambiente más tranquilo. O sea, tratas de evitarlo. Ok. ¿Deseas contarnos alguna experiencia, o sea, alguna historia que te ha llegado a pasar? O sea, alguna anécdota o tal vez, no sé, algún consejo que te gustaría dar a las personas que tal vez llegamos a pasar por ese tipo de situaciones, ante tu punto de vista, lo que, o sea, pasas. Bueno, podría contar una anécdota y de ahí también sacar algo positivo. Claro, Mm, bueno, podría ser en una situación que creo que todos vivimos cuando llegamos a un lugar donde no conocemos o todas las personas, digamos que tienen compañía y uno ahí no conoce a nadie y está solo. La mayoría tiende a pensar como que se siente apartado, se siente diferente y también te puede dar un poco de ansiedad social porque no sabes cómo comunicarte, cómo relacionarte con los demás sin sentir que no estás encajando. Yo creo que podríamos pensar que algunos, algunas experiencias como esas en realidad es para aprender a nosotros cómo llevar esas habilidades sociales, ¿no? El cómo saber comunicarse, porque existen grupos y grupos de personas y a veces eh, también depende de nuestra identidad y de nuestra forma de pensar y cómo podemos congeniar con ese tipo de personas. Así que creo que también deberíamos ser abiertos a nuevas experiencias y no verlo como un panorama de ansiedad, sino como algo nuevo para vivir, para aprender. ya más que todo, claro, afecta mucho a veces el entorno social, porque a veces entras como en un grupo nuevo y si no ves a alguien conocido o a una persona que tú llegas a conocer, para ti es como nuevo, porque uno es difícil tratar de integrarte, es difícil adaptarte, digamos, conocer a esa persona y que esa persona te tenga un poco de en cuenta, porque no va a llegar un poco así. O sea, es algo como que a veces nos sentimos como que no llegamos a encajar durante ese grupo o el lugar donde estamos. O sea, nos quedan dudas, se podría decir. Sí, sí, la mayoría tiende a pensar como eso cuando se trata de integrar a un nuevo grupo. Ok. Eh, no sé si te gustaría o te pasaría que nosotros como servicio y como un pro juvenil hagamos estos talleres de integración social a la cual hoy en día hay jóvenes con un porcentaje de 19,5% entre los 18 y 25 años que sufre esta parte de adaptación social. Uno es por pandemia, porque hemos estado visto que todo ha sido por internet, y otro porque ya venía desde tiempo, solamente que no ha sido muy notorio como hoy en la actualidad se ha ido viendo. ¿Te gustaría o te encantaría participar en estos talleres y compartir y tratar de, digamos, ver otras técnicas de cómo puede integrarse y vencer, digamos, esos límites, lo que a veces nos impide poder arriesgarnos un poco mediante todos esos factores que llevamos a ver, la depresión, el estrés, la ansiedad?
sea, ¿te encantaría participar? O sea, ¿contaríamos contigo en estos tipos de talleres? Claro, sería una excelente idea, una gran herramienta para que las personas puedan expresarse y puedan sentirse escuchadas y apoyadas, más que nada con la ayuda que están brindando. Claro, en parte también, o sea, como digo, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a escuchar historias y creo que entre nosotros nos tratamos de entender a nuestro modo, a pesar que no tengamos una vida ya como los adultos, y entonces nuestra idea es el poder compartir esas historias anónimamente para que las personas también se animen a poder contarnos cómo la han pasado o cómo se sienten. O sea, para que hagan una inversión más que todos en ustedes mismos que en los factores que hoy en día no en gastar en cosas como el alcohol, las drogas, no, tratar de evitar los suicidios, arreglar más que todo las relaciones entre padres y hijos, que se ha visto también muy afectado y que también es un punto inicial de lo que causa esto, ¿no? Porque también más que todo la universidad, en los institutos, o sea, es un poco de adaptación a toda esta nueva vida, ¿no? Lo que hemos estado pasando en pandemia, prepandemia y ahora todo en conjunto que está viviendo, ¿no? O sea, es difícil un poco el tratar de adaptarnos a una nueva realidad porque es distinto, o sea, es muy distinto con lo que ha ido pasando durante estos 3 años y hemos visto la evolución que ha ido creciendo entre los jóvenes. Algo Sí, que, me parece bastante bueno, bastante interesante el programa que están haciendo. Y siento que ayudaría bastante, como dicen, la salud mental de muchas personas que hemos padecido o que estamos padeciendo por este tipo de problemas. ok, en realidad estamos muy encantada de poder haberte entrevistado, agradecemos mucho y te agradecemos. Muchas gracias a usted también. Bye. Bye.